Entrenado durante 4 años por Pedro Valdés el Bizarro, el Marqués había comenzado su carrera en 1968, llegando el día de su debut al lado de Eduardo de Lynch, enfrentando a Cosaco Loco y Golden Boy. Durante 2 años encabezó las carteleras de Ciudad Juárez y todo el norte del país hasta que comenzó a ingresar a las programaciones de la empresa mexicana de lucha libre, primero haciendo campaña en Acapulco, luego en Cuernavaca, hasta llegar el día 14 de mayo de 1970, cuando debutó en la Arena Coliseo de la capital mexicana al lado de Aníbal y Huracán Ramírez, enfrentando a René Guajardo, Máscara Roja y Karloff Lagarde. A partir de ahí, el Marqués tuvo una racha impresionante de triunfos consecutivos al lado de Aníbal, siendo bautizados como los Gemelos. Dentro de los coliseínos, el Marqués logró la hazaña de destronar del cinto nacional welter a Karloff Lagarde, quien ya tenía mucho tiempo con el campeonato, ocurriendo esto el 11 de agosto de 1973, siendo esta vez la segunda oportunidad campeonil que el azulado gladiador recibía de parte del legendario Karloff, quien en noviembre de 1972 ya le había derrotado. Se decía que en 1973 el Marqués se había sacado la lotería, y no solo de manera figurada, sino en verdad se había sacado el premio mayor de la Lotería Nacional. En ese año era una de las principales revelaciones de la empresa mexicana de lucha libre tras haber ganado un torneo de parejas al lado de Rey Mendoza en la Arena México. El Marqués se había convertido en toda una estrella de la lucha libre. Dinero no lo necesitaba, fama tampoco. Gozaba de las mieles del triunfo y de la fama como nunca imaginó. Aníbal comenzó 1975 como la máxima estrella del grupo independiente, encabezando el primer cartel en el Palacio de los Deportes con un lleno a reventar. Mientras que durante los primeros meses de ese año, dentro de los coliseínos, el Marqués se pasaba al bando rudo, traicionando a quien podía. Se sentía poderoso y que nadie opacaría su nuevo camino. Se sentía el luchador que todo podía superar, y fue en su momento más alto de popularidad de Rudo cuando Francisco Flores le contrata para su empresa, porque el Marqués se la pasaba diciendo que Aníbal no le duraría nada y que en el caso de que se llegaran a encontrar, fácilmente le arrancaría su tapa. De la admirada pareja que años atrás había causado sensación, ya no quedaba nada, así que fue solo cuestión de tiempo para que se programara la lucha entre ambos. A este encuentro se le llamó la lucha del $1,000,000. El miércoles 16 de julio de 1975, con un Palacio de los Deportes abarrotado, ambos colosos se vieron las caras y, para sorpresa de todos, a pesar del odio deportivo que sentían uno por el otro, no hubo rotura de tapas. No hubo encuentro sangriento. No hubo esa fibra y emoción que se nota cuando dos luchadores se ven las caras apostando lo más preciado de su carrera. Fue un encuentro seco, cerrado, eso sí, efectivo en cuanto a la ejecución de los castigos, pero sin la emoción que se necesita para poder vivir una lucha de esta magnitud a plenitud. Parecía que nadie quería esforzarse a fondo para ganar. Aníbal ganó segunda y tercer caídas, y no obstante la falta de emotividad en el encuentro, todavía se vio opacado el triunfo del cartaginés, porque al estar el Marqués con espaldas a la lona, el Brujo Duarte, quien fue referí de esa ocasión, contó las 3 palmadas a pesar de que el Marqués tenía media pierna sobre las sogas. La rechifla de sus seguidores no se hizo esperar. Entonces, tras la tapa del Marqués, supimos que se encontraba Jesús Aguilera González, quien le había dado gran lustre a su máscara durante 7 años de carrera. Abucheos por un lado, pero aplausos por el otro se dejaron oír en el local, sin que hubiera la más mínima intención del referí de revertir el resultado. Triunfo amargo para Aníbal y derrota aún más para el Marqués, que así perdía su careta, comenzando un gitano bregar por los difíciles caminos del mundo luchístico.